Hola chicos, hola familias, ¿cómo están? Bueno, hoy preparé un segundo video para ustedes sobre precisamente Argentina. Así que vamos a ir explicando algunas cuestiones que surgieron de los últimos trabajos, que por cierto quiero felicitarlos porque estuvieron muy bien. Pero bueno, siempre como en todo trabajo y en todo proceso de aprendizaje hay cosas por mejorar. Entonces se me ocurrió armar este video para mostrarles algunas cuestiones, para que les queden claras otras y para ir adelantando un poquito más e ir avanzando un poquito más con los siguientes temas. Siempre dentro de la República Argentina, que es el tema que estamos trabajando ahora. Así que eso es lo primero que vamos a ir haciendo. Bien, vamos a empezar por repasar entonces los que estuvimos trabajando en clases anteriores. Primero, acá tenemos, como ustedes pueden ver, dos mapas de Argentina que, si hacemos un poquito de memoria, vamos a ver por qué, si bien es el mismo país, tienen distintas características, ¿sí? Recordemos entonces que este mapa, por tener solo la división de las provincias y sus capitales, se llama mapa político, ¿sí? Y este otro, que tiene colores, además, no solo tiene la división política, la división de provincias y capitales, sino que al mismo tiempo tiene los distintos colores. ¿Ven? Entonces, esto me indica que es un mapa físico-político. Eso lo habíamos trabajado en clases anteriores, ¿no es cierto? La diferencia entre un mapa físico-político y un mapa político. Este mapa es número 5. Yo elegí este tipo de mapa porque es más grande para que ustedes lo puedan ver. Y el que ustedes normalmente tienen en las carpetas más pequeñas es el número 3. Como también hemos visto, los mapas no solamente tienen esta parte de adelante, en donde yo siempre que utilizo un mapa tengo que recordar de ponerle el tema. Tengo el nombre y el año, la división y la fecha. Estos son datos que siempre tengo que poner para evitar que se me traspapelen o se me confundan las distintas actividades, porque vamos a hacer varios mapas de Argentina y vamos a trabajar con muchos. Entonces, si ustedes no tienen la precaución de poner no solamente el nombre, el apellido, sino también la fecha y el tema, después se les va a confundir bastante. Se les pueden mezclar y se les hace un lío bárbaro. Entonces, tengan en cuenta completar siempre esos datos en los mapas. Siempre también, no se olviden de que tenemos del otro lado estos renglones, que ahora voy a explicar para qué sirven. Yo también en clase se los había explicado, pero está bueno que lo repasemos juntos. Bien, entonces, repasemos entonces físico-político, político solo. Ustedes estuvieron trabajando en el último trabajo con la división política de Argentina, y por eso es que yo voy a trabajar en este momento, voy a repasar con ustedes la parte política y voy a utilizar un mapa político. Nunca olviden lo siguiente: Argentina está dividida, ¿sí? La división política es por provincias y a su vez cada provincia tiene una capital que es la ciudad más importante. Es importante también que ustedes puedan determinar que en un mapa tienen ayudas, digamos, tienen elementos que los van a ayudar a ubicarse. La rosa de los vientos, que me determina cuáles son los puntos cardinales, ¿sí? Que también me sirven para ubicarme. Me van a servir para poder ubicar con mayor precisión distintos lugares. Otra de las cuestiones que surgió en el trabajo que ustedes hicieron tenía que ver con identificar cuál es el mar que se encuentra. El mar que baña las costas de Buenos Aires, ¿sí? Es el mar argentino. Ustedes van a ver, si lo observan con detenimiento, se van a dar cuenta que el color es diferente. Si bien todo está dentro de una tonalidad celeste, azulina, van a ver que el mar, por tener menor profundidad, es más claro el color que cuando ya pasamos al océano Atlántico. Por eso es que a los que colocaron como respuesta el océano Atlántico les puse mal,
¿Por qué? Porque la pregunta no era cómo se llaman las aguas que bañan, era qué mar baña las costas. Entonces, si yo estoy pidiendo un mar, ustedes tenían que buscar precisamente y completar con mar argentino. Eso es un detalle para tener en cuenta y es importantísimo que lean la consigna, ¿sí? Si se pide mar, pues hay que contestar con mar. Muy importante entonces repasar esto. Argentina pertenece al continente americano, eso ya también lo habíamos visto. Tiene una parte muy importante continental, está rodeada por océanos, el océano Atlántico, el océano Pacífico. Y otra de las cuestiones que podemos recordar o repasar de los distintos trabajos que hemos hecho es que está dividida en 23 provincias y una ciudad autónoma. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la ciudad autónoma? Ustedes investigaron, la ciudad autónoma se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si ustedes prestan atención a los mapas, yo también se los decía en el trabajo, van a ver que cada una de las capitales de las provincias tienen un puntito que puede ser negro y un redondelito o puede ser un cuadradito. ¿Cómo diferencio a la ciudad capital de una provincia con la capital de la Argentina? Porque la ciudad autónoma de Buenos Aires es la capital de la Argentina. Si ustedes observan con detenimiento, yo lo voy a marcar con una fibra naranja. La fibra naranja va a marcar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Es esta. Está marcada de una manera más fuerte en relación a cada una de las ciudades capitales de cada una de las provincias. Por ejemplo, acá está de otra manera, es diferente el puntito, el color del puntito. Acá tengo a La Plata, acá estamos nosotros, ¿sí? Que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Y cada una de las provincias tiene una capital que ustedes estudiaron y que además estuvieron haciendo los juegos, que me dijeron que les gustó mucho, por cierto. Y además jugaron en familia, lo cual hace que sea mucho más divertido e interesante. ¿Ven? Estoy marcando con fibra amarilla todas las ciudades capitales de cada una de las provincias, de las 23 provincias argentinas. Y con naranja quedó marcado a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que también la pueden encontrar con el nombre CABA, C-A-B-A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También lo pueden encontrar con ese nombre en los libros. Van a ver entonces que la forma de marcar a las ciudades autónomas, a la ciudad autónoma de las capitales de cada una de las provincias es distinta. Cada mapa igual tiene una forma de hacerlo distinto, ¿no? Tiene una forma de marcarlo y de diferenciarlo. En este caso se ve claramente que el puntito de la ciudad autónoma es mucho más fuerte, para que se entienda de alguna forma, ¿sí? Bien, eso es para que nos quede claro, porque quizás les quedó la duda, ¿qué era la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Es una provincia? No, es una ciudad, pero tiene una autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene sus propias autoridades y tiene su propia constitución, ¿sí? Es una ciudad tan importante que tiene autoridades y una constitución como la tienen las distintas provincias, las distintas 23 provincias. Entonces, no confundamos acá en Buenos Aires, porque justamente en la provincia de Buenos Aires donde tenemos los dos puntitos, ¿cuál es cuál? ¿Sí? Uno es la ciudad autónoma de Buenos Aires y el otro es la de la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata. Espero que les haya servido la explicación para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo en algún momento pregunto cuántas provincias hay 23 provincias y la ciudad o más la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Importantísimo para que lo sepan.
Otra de las cosas que surgió del trabajito es cómo hacer el trabajo, cómo hacer un mapa de manera que me quede prolijo y ordenado. Muchos de ustedes me consultaron sobre el uso de las referencias y a mí me pareció importantísimo usar este momentito para explicarlo. ¿Cómo lo vamos a explicar? De la siguiente manera, ¿sí? Acá volví a dejar en naranja la parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que no nos confundamos. Y voy a hacerlo con 2 provincias para que les quede claro. Esta forma de armar los mapas les va a servir para todos los trabajos de ahora en adelante. Si les quedaron dudas, estuve mirando los mapas que hicieron. Algunos lo hicieron muy bien y otros cometieron un error, pero es un error que se comete a menudo. Por eso yo quiero explicárselos. Fíjense en lo siguiente. Ven que yo tengo marcado acá con el 1, tengo 2 provincias marcadas. ¿Cuál es esta? ¿Se acuerdan? La dijimos recién. Sí, muy bien, es Buenos Aires. Y acá tenemos otra que tiene forma de bota, que es Santa Fe. Marqué estas 2 para dar un ejemplo, ¿sí? Y al mismo tiempo les marqué a cada una las ciudades capitales. Entonces, la pregunta es, si yo tengo que marcar todas las provincias y todas las capitales en un mapa, si yo empiezo a poner nombres, en algunos no voy a tener problema, van a entrar bien los nombres, y en otros, si yo por ejemplo tengo que escribir acá, en Tucumán, y ponerle el nombre de la capital, que era, piensen, sí, San Miguel de Tucumán, bien, si yo quiero escribir todo eso, Tucumán y San Miguel de Tucumán, acá no va a entrar. Y se me va a hacer un bollo terrible. Algunos optaron por empezar a sacar flechas y acá escribir. Y yo siempre digo lo mismo, y muchos se ríen. No puedo escribir sobre el agua. Entonces, si yo empiezo a sacar flechas para un lado, flechas para el otro, se hace un lío bárbaro. Entonces, de ahora en más, vamos a tratar de hacer un mapa más prolijo y ordenado. ¿Qué les va a servir? Les vuelvo a repetir, para todas las veces que tengan que hacer mapas de todo tipo. ¿Qué hago? Solamente utilizo referencias. Una forma muy sencilla, ¿sí? Ni siquiera usando colores, pueden usar colores, pero a veces no tengo 23 colores diferentes. Puedo usar colores, pero si no, uso números o letras, ¿sí? A mí se me ocurrió usar números. Entonces le puse a Buenos Aires 1 y a Santa Fe 2. Por supuesto tendría que seguir con todo, ¿no es cierto? Pero para que les quede el ejemplo. Doy vuelta. Me voy acá atrás. Los famosos renglones. ¿Esto para qué está? Para esto. Para hacer las referencias. Entonces, ¿de qué manera podría mejorar el trabajo que ustedes hicieron? De ahora en más. De un lado pongo provincia, del otro capital. Entonces, ¿qué le pongo? 1, que fue el número que yo puse a Buenos Aires. 1, Buenos Aires, y al costado el nombre de la capital. Entonces, ¿ven? Yo no tuve necesidad de escribir nada más que el número. Lo mismo con Santa Fe. A Santa Fe le puse 2, le podría haber puesto 3, 8, 10, no sé, el número que le corresponda, que ustedes le quieran poner. Yo le puse 2. Entonces, para mi mapa, el 2 es Santa Fe. ¿Y cómo se llama su capital? Santa Fe. Así tendríamos que seguir con las 23. Y 24 tendría que poner Ciudad Autónoma de Buenos Aires y marcar el 24 sobre el puntito naranja que habíamos hablado recién. Esa sería la forma más completa, más prolija y más ordenada de hacer un mapa con sus referencias. ¿Sí? Bien. Esto para que lo tengan en cuenta para los próximos trabajos. No significa que tienen que salir corriendo a tirar lo que hicieron. Lo dejan y para la próxima lo hacen distinto. Ahora bien, este mapa que nosotros tenemos de Argentina no siempre fue así, no siempre fue igual. Esto es lo que nosotros tenemos en la actualidad, esta es la organización política que tenemos en la actualidad, pero no siempre fue así. Entonces les quiero mostrar algunos mapas para que vean cómo
fue modificándose la Argentina, que antes no se llamaba Argentina, y que no siempre tuvo las 23 provincias y la ciudad autónoma, sino que se fue modificando con el paso del tiempo. Bien, fíjense, Argentina, lo que hoy nosotros llamamos Argentina, no siempre estuvo y tuvo la misma dimensión y no fue siempre de la misma manera. Fíjense en este mapa. Nosotros lo que nos conoceríamos como Argentina no se llamaba así y formaba parte, una parte, ¿sí?, de lo que en ese momento era el Virreinato del Perú. Esta parte que nosotros vemos en blanco eran territorios ocupados por los aborígenes, o sea que eran territorios desconocidos, lo mismo que esta parte. ¿Sí? Fíjense que casi la mitad, podríamos considerar, de lo que hoy es Argentina estaba dentro de un virreinato que se llamaba el Virreinato del Perú. Fíjense la edad, ¿no? Los años 1543 a 1776. En 1776 se conforma otro virreinato y lo que Argentina, el territorio que podría considerarse hoy de Argentina, empezó a formar parte de otro virreinato que se llamaba el Virreinato del Río de la Plata, que también, como ustedes ven, era muchísimo más extenso hacia el norte. La parte sur prácticamente era inhabitada y no era conocida, porque eran tierras imposibles de habitar, estaban habitadas por los indígenas. ¿Ven? O sea que todas las provincias que nosotros hoy conocemos hacia el sur, directamente, y no tenían ese nombre, por supuesto. Fíjense que no hay ningún nombre prácticamente que se relacione, excepto estas que eran intendencias, pero no estaban con el nombre de provincias. A eso me refiero. Miren estos dos. En estos dos pasa algo parecido, pero la diferencia es que ya no hablamos de virreinatos. Después de 1810 dejamos de hablar de virreinatos y empezamos a encontrar un parecido, en algunos casos, con los nombres de las provincias que conocemos hoy. Pero siempre de la misma forma, digamos. Los territorios que están hacia el sur de Buenos Aires estaban ocupados por los aborígenes. Y también los que estaban en el norte, ¿sí?, en la parte noreste de nuestro país, eran territorios ocupados por los aborígenes. Por lo tanto, no estaban las provincias de la manera que hoy las conocemos, ¿sí? ¿Ven? Hay provincias, por ejemplo, parte de Jujuy, parte de Salta, Catamarca completo, parte de Tucumán. Las provincias del oeste, del noroeste, sí empiezan a tener nombres parecidos, pero no con la misma extensión que las conocemos hoy. Miren Buenos Aires. Toda esta parte estaba ocupada por aborígenes. Buenos Aires tenía como si fuera una media luna de territorio en relación a lo que es hoy. Y lo mismo se ve en este mapa. Por ahí en este mapa se ve un poquito más claro. Todo lo que tienen de verde, con la diferencia que en este mapa, ¿por qué Buenos Aires, o la porción, ¿no?, de Buenos Aires, está de un color diferente? Porque Buenos Aires se separa del resto de las provincias. Y es como si fuera una provincia totalmente distinta del resto del país. En ese momento tampoco se llamaba país, se llamaba confederación. Entonces, todas estas provincias eran una confederación y Buenos Aires estaba afuera. Afuera de se había separado. Por eso es que la ven de otro color. Pero bueno, en realidad lo que me interesa no es que ustedes recuerden todos estos datos, sino que tengan en cuenta que lo que hoy nosotros conocemos como Argentina no siempre tuvo la misma forma y no siempre se conformó de la misma manera. Con el paso de los años logramos que se conformara de esta forma. Alrededor de 1880 recién empezamos a ver una conformación parecida a la que conocemos hoy, que sería este mapa. ¿Sí? Alrededor de 1880, esta era la conformación casi igual a la que conocemos hoy, con la diferencia que algunas provincias todavía no habían llegado a ser consideradas como tales.
pero como ven, ya es otra la conformación. ¿Bien? Bueno, eso es un poco lo que les quería mostrar para que pudieran observarlo solo como un dato complementario. Bien, y vamos a ir a la última parte del video en donde vamos a empezar a incorporar algunas cositas, algunos contenidos, algunos conceptos nuevos, que a veces no son tan nuevos. Yo estoy segura que algunos de ustedes esto lo saben, pero por lo menos para repasarlo, también en clase lo charlamos algunas veces. Pero bueno, ustedes ven, ahora volví al mapa de Argentina, pero al mapa de Argentina físico-político. ¿Por qué físico-político? Porque tiene la división de provincias y al mismo tiempo tengo los colores que me identifican distintas formas del relieve. En principio vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, tener en cuenta qué es el relieve, ¿no es cierto? Nosotros, cuando hablamos de relieve, hablamos de distintas formas del terreno, las distintas elevaciones que tiene el terreno. Esto es importante que ustedes sepan, que el relieve no se formó de un día para otro. Con el paso de muchísimos años se fueron formando las distintas formas del relieve y actualmente se siguen modificando. No es algo que queda estático, que no se mueve más, se modifica todo el tiempo. Ahora bien, siempre les pido que observen el mapa con detenimiento. Y hay tres colores dentro de la parte continental, dentro del terreno, que me permite ver con claridad. No olviden que todos los mapas tienen una escala cromática, pero acá, como por ahí no se llega a ver con atención, si ustedes lo miran, se van a dar cuenta que hay distintos colores y que esos colores me indican una altura. Pero para no hacernos lío ahora, porque quizá no se vea con tanta exactitud, yo les hice algunas ayuditas memorias. Hacia el oeste de Argentina nos encontramos con la mayor parte del color marrón. El color marrón representa la montaña. Entonces, cuando nosotros acá observamos hacia el oeste del territorio argentino formaciones que tienen color marrón, pueden ser marrón más oscuro, puede ser marrón más claro, eso indica la altura que tiene ese relieve. Estamos hablando de un relieve que se llama montaña. La montaña es una elevación del terreno que supera, quiere decir que siempre tiene que ser mayor a 500 metros, superior a 500. Y hay algunas montañas que son altísimas, muy muy altas. Por ejemplo, el Aconcagua, que yo después les voy a pedir que investiguen dónde se encuentra. Ahora no les voy a dar más datos, pero sí obviamente lo van a tener que ubicar en este sector de Argentina, en el sector de ¿qué punto cardinal? El oeste. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una montaña muy alta, quiere decir que el color que va a estar ahí va a ser el marrón. Así que lo van a buscar de este lado, de la parte del punto cardinal oeste. Bien, ahora vemos otros colores. ¿Ven? Que hay también algunos amarillos. Esos amarillos corresponden a otra formación del relieve que se llama meseta. Las mesetas son formaciones del relieve que van entre los 500 y los 200 metros de altura. Y vamos a encontrar muchas mesetas en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, la meseta patagónica, ¿sí? Esa es una meseta que ustedes van a encontrar muy conocida, ¿sí? Pero antes de seguir con la próxima formación del relieve, les quiero recordar esto, volviendo un poquito a montañas. Nosotros, cuando hablábamos de las montañas, yo les decía que son elevaciones superiores a los 500 metros de altura y que una de las formaciones más importantes es precisamente el Aconcagua. Pero si yo observo el mapa, me voy a encontrar con un nombre muy importante, que es la cordillera de los Andes.
¿Qué diferencia hay entre una montaña y una cordillera? La montaña es la elevación del terreno, como decíamos, superior, pero también tenemos que ver que la cordillera es la continuación de estas montañas, ¿no? Es una montaña al lado de otra, ¿sí? Entonces, una de las montañas más importantes que tenemos es la cordillera de los Andes, ¿sí? Hacia el oeste. Bien, y la última formación del relieve que tenemos, muy importante, es la que se representa con el color verde, que es la llanura. Las llanuras son las formaciones del relieve que van de 0 a 200 metros y las conocemos porque las vemos con el color verde, ¿sí? La más importante, una de las más importantes, son la llanura chaqueña y la llanura pampeana. Son dos llanuras muy importantes. Lo importante también es ver que, por supuesto, para una mejor ubicación del hombre y para mejor desarrollo de sus actividades económicas, quizás la formación del relieve más apta sea la llanura. Por eso también explica que en estos territorios haya mayor cantidad de población, porque es donde más cantidad de actividades pueden realizar, porque el suelo lo permite y porque el clima lo permite. Bien, la próxima entonces actividad que les voy a dejar va a tener que ver con investigar un poquito sobre estas formaciones del relieve. Así que espero que este material les haya servido y cualquier duda me consultan por los distintos medios que ya conocemos. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima.